Ya saben que estoy grabando esto. Cuando es desarrollo de clase se graba. Cuando no es desarrollo de clase no grabo porque evidentemente ya los conceptos no hace falta que los repita, ya los tienen en el video. ¿Mm? La vez anterior que vi que que me mandaron en el WhatsApp que no podían ingresar al video de la clase anterior, bueno, eso primero que había grabado el Webex, lo había grabado en mi máquina, y me grabó en un formato que es particular del Webex, y cuando lo quise compartir en YouTube, la clase 1 hora, me la grabó en 15 minutos. Esa hora comprimida en 15 minutos. ¿Sí? Y después, bueno, tuve que transformar ese Webex en un MP4 para poderlo subir al, al YouTube, ¿sí? Que no es tan fácil porque es un formato que bastante complicado para poder tratar. Los convertidores tienen problemas. ¿Sí? Entonces, bueno, me llevó un tiempito, tuve que utilizar una aplicación que se llama OBS para poderlo transformar. Y por eso después, lo pude transformar y lo pude subir al YouTube. Cuando les envié el link, lo estaba procesando el YouTube a la subida. Pero bueno, suele tardar 5 o 10 minutos en procesar el video que uno sube y después lo deja visible. Lo que pasa que yo en ese trayecto de conversión les envié el link. Entonces, si ustedes ingresan inmediatamente, les va a decir que no pueden ingresar. Pero si esperan unos minutos, ahí lo pueden visualizar sin ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo les trató la clase pasada que los bombardeé con funciones? Bien. Bueno, vamos a seguir con funciones. ¿Sí? Yo insisto, habitualmente, lo que explicaba la clase pasada, que habitualmente no dábamos esta cantidad de funciones, ¿sí? Pero me parece bien dárselas, ¿sí? Justamente por el trabajo de investigación que estamos realizando para poder determinar los indicadores. Está bien, acá hay un montón de funciones que probablemente no las utilicen nunca, pero lo importante es que sepan, ¿sí? Básicamente qué es lo que tiene el Excel. Uno nunca sabe el día de mañana qué es lo que le va a tocar, en qué trabajo van a tener que desempeñarse. Entonces, por ahí, alguna de estas funciones, ¿sí? Pues de oído pueden decir, ah, esta me puede servir para tal cosa, o en alguna charla de café con alguien, que puede saltar algún tema técnico, y pueden decir, ah, sí, yo me acuerdo que una vez nos bombardearon con funciones y encontré esto. ¿Ok? Sí, deciré, por eso la importancia de grabar todo lo que es el desarrollo de clases y dejarlo en la nube. Entonces, si no entendés una vez algún concepto por ahí en la clase, ¿no es cierto? En la clase por ahí no entendés algún concepto, entonces, bueno, pudiendo ver el video, ¿sí? Por ahí se aclaran las dudas, o tenés más dudas, hay que ver. Yo recuerdo que cuando hacíamos las clases presenciales en la sala de informática ahí en la Cuenca, muchas veces me filmaban. Así que tenía que poner posa de actor para poder explicar. Bueno, arranquemos, arranquemos. Bien, lo que vamos a ver ahora entonces son funciones matemáticas. Sí, ya sé que no les gustan las matemáticas, pero vamos a ver algo. ¿Ok? Entonces, yo acá lo que tengo son algunas funciones básicas. Básicas, tampoco, les voy a dar funciones muy difíciles. ¿Sí? Algo básico, que lo van a escuchar cada tanto. Por ejemplo, la primera función se llama aleatorio. ¿Qué es aleatorio? ¿Sí? Es un número al azar.
Entonces, fíjense que acá estamos. La función, hay varios aleatorios. Yo puedo poner entre qué valor y qué. Vamos a ver el estándar, ¿sí? Porque podría tener, a ver si yo lo tengo. Acá está. Fíjense, lo que tengo marcado es aleatorio entre. Eso lo vamos a ver en un rato. Primero vamos a ver esta. Aleatorio nos da un valor, y lo marco porque yo acá repetí la función 11 veces. Perdón, 10 veces. Con el valor, con la función aleatorio. Aleatorio nos da un número entre 0 y 1. 0, lo que quieran, hasta 1. Ahí termina. No siempre es el mismo valor. ¿Sí? Varía. Si yo cada vez que doy un enter o cada vez que modifico una fórmula, cada vez que edito, fíjense, edito, y los valores cambian. Los valores cambian, no son los mismos. ¿Sí? Por cada edición, por cada enter que doy, me cambian los valores. ¿Se entiende? Chicos, si me contestan, estaría genial. Perfecto, perfecto. Entonces, un valor que varía entre 0 y 1, con un montón de decimales. ¿Sí? Esto cuando tienen que hacer algún... El dado, por ejemplo. Cuando yo tiro un dado, ¿ustedes saben qué valor va a salir del dado? No, ninguno. Si no, ¿saben qué? Nos vamos, ¿sí?, al IPLIC y empezamos a apostar y nos llenamos de plata. O vamos al casino. Entonces, aleatorio quiere decir que varía. ¿Sí? El dado varía del 1 al 6. Cuando yo tiro el dado, me aparece un valor aleatorio. ¿Ok? Eso quiere decir. Me da esa función, me da un valor que yo no tengo idea cuál va a ser. ¿Ok? Entonces, por defecto, de manera estándar, ¿sí?, vuelvo a repetir, entre 0, algo y 1. Esos son los valores que me da. ¿Sí? Después tengo el aleatorio entre. El aleatorio entre, fíjense, yo le doy un rango inferior y un rango superior. ¿Sí? Voy a tomar lo siguiente. Voy a escribir acá abajo igual aleatorio entre y voy a simular un dado. El valor inferior es 1 y el valor superior es 6. Enter, me aparece 6. Esto va a poner dado. Edito, le doy enter, ahora mi dado vale 4. Vuelvo a repetir, el dado vale 6. 4, en este caso tengo. Y acá arrastro y tengo 6 tiradas de dados. La primera vez salió 1, la segunda 6, 2, 1, 6, 6. Al azar. ¿Ok? Bien. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero simular? ¿Qué pasa si yo quiero simular la nota de alumnos? ¿Sí?
Entonces, quiero hacer una estadística de qué pasaría si tengo tantos alumnos y en vez de poner un número al azar, le pido al Excel que me haga un número al azar. Bueno, acá yo lo que hice fue lo siguiente. Tomé primero un valor aleatorio, lo multipliqué por 10, unidad seguida de ceros, entonces me da un número entero, coma, algo. Sí, acá fíjense el de abajo. Acá está. 4,30, 24, 14, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tomé un número, supuestamente son notas. Imagínense. ¿Qué otras funciones yo tengo? ¿Qué otras funciones yo tengo? ¿Sí? Por ejemplo, entero. La función entero me saca el valor entero de un número que tenga decimales. ¿Sí? Yo tengo 0,28, 0,30, así sucesivamente, y con la función entero, ¿sí? Entero, ya indicándole qué celda o qué valor, ¿sí? Fíjense, este 76844 me devuelve un 7. Acá abajo un 7, un 0, un 9, así sucesivamente. ¿Ok? Después tenemos otra función. Otra función, también matemática, muy interesante, que es el redondear. ¿Sí? Esto también está relacionada con estos valores que yo trabajé en forma aleatoria, que multipliqué por 10 a propósito para que tenga un entero y tenga muchos decimales. Entonces, redondear me dice, ¿cuál es el valor? Fíjense acá me dice número. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el número? El número es el que se encuentra en la celda F2. ¿Cuántos decimales? ¿Con cuántos decimales voy a trabajar? Bueno, yo le digo 2, 3, 4. Generalmente trabajamos con 2 decimales. ¿Ok? Entonces me va a redondear este número que tengo acá, 8,8712, me va a redondear a 8,87. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces ya vimos. Aleatorio. Vimos entero. ¿Qué más vimos? Redondear. Sigamos con las funciones. Una calculadora tiene, una calculadora matemática, tiene logaritmos. ¿Sí? Tiene logaritmos. Entonces, tenemos logaritmo natural, logaritmo en base 2, logaritmo en base 10, logaritmo en base n. Eso sí tienen que hacer algún trabajo de matemática. ¿Sí? Insisto, no creo que lo hagan, pero conozcan que hay este tipo de funciones. Entonces, el logaritmo natural, que es este, ln, ya Excel nos permite calcular. Yo recuerdo cuando iba al colegio, al secundario, que teníamos un librito que tenía todos los logaritmos. Entonces en el libro teníamos que buscar el número y ahí nos entregaba cuál era el logaritmo. ¿Sí? Eso para trabajar con funciones. En este caso, con Excel, directamente yo le digo ln, si quiero el logaritmo natural, le doy el valor, el número, y ya el Excel me devuelve el valor en logaritmo natural. ¿Ok?
Varían todos estos números porque yo estoy trabajando en virtud a mi número aleatorio. Por eso van a ver que esto varía. ¿Qué otra cosa tenemos? El logaritmo en base, en alguna base. ¿Sí? El logaritmo de un número cualquiera con una base, que puede ser 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Sí? En este caso yo le digo, bueno, ¿cuál es el logaritmo? G2, base 2. ¿Ok? Y aquí le indico el número y aquí le indico la base. Podría escribir de otra manera. También, en vez de poner la referencia a una celda, puedo poner el logaritmo natural. ¿Cuál es el logaritmo? No, no es natural. El logaritmo base 2 de 35. El número es 35, la base es 2, cierra paréntesis, y me dice que, que el logaritmo base 2 es 5,12. Utilizando esta misma idea, aparece otro logaritmo, que es el que habitualmente se utiliza en cálculos matemáticos, que es el logaritmo base 10. ¿Sí? Entonces tenemos logaritmo natural, logaritmo de alguna base n, que yo le puedo decir cuál es, y el logaritmo base 10. Entonces yo no busco logaritmo y después le pongo la base 10. No, ya me aparece log 10, sé que es el logaritmo base 10. ¿Ok? Y lo único que le tengo que ponerle es el número o la referencia a esa celda. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Un quilombo, ¿no es cierto? Sí, sí, mucho. A ver, yo no les pienso tomar esto en lo que es el trabajo de investigación. Podríamos utilizar, ¿qué les puede servir de acá? ¿Qué les puede servir de acá? El entero, el redondear, el aleatorio. ¿Sí? Esas funciones yo creo que son, independientemente que sean matemáticas, son prácticas. Son prácticas. ¿Sí? Aleatorio se utiliza para todo lo que es simulación. Yo simulo que puede pasar algo. Ejemplo, yo simulo el comportamiento de un dado. ¿Ok? Que ustedes también podrían simular numéricamente el comportamiento de un paciente. Y una cosa es la percepción. Yo saco el dedo y veo si tengo viento o no. O la percepción del frío y del calor. No todos percibimos lo mismo. ¿Sí? Yo puedo decir, tengo esta campera porque tengo frío, y el que está al lado mío no tiene ninguna campera porque tiene calor. Y para él hace calor y para mí hace frío. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes trabajen con números, y por eso la importancia de la estadística, en su carrera, les da a ustedes, ¿sí?, una percepción numérica representativa de un comportamiento, del comportamiento de una población dada. Entonces, esa población dada, esa variabilidad que ven en estadística, lo pueden trabajar tranquilamente con esta función aleatoria, donde van a ver n cantidad de casos, ¿sí?, para simular algún tipo de comportamiento, lo que le pueden contestar a ustedes en una encuesta de Google. ¿Ok? Y ahí determinar, ¿qué está pasando acá? ¿O cómo yo debo actuar en estas condiciones? ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos de interesante? Otro tipo de funciones. ABS es el valor absoluto
de un número. El valor absoluto quiere decir que se le saca el signo. ¿Sí? Le saco el signo positivo, le saco el signo negativo. ¿Ok? Por ejemplo, acá, esto lo tomé. Estos valores que varían. Por eso puse a propósito, fíjense, valores aleatorios entre menos 10 y 10. Entonces, acá tengo un menos 4, tengo un menos 7, tengo otro menos 7, un menos 2. El valor absoluto de este menos 4 es 4. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, este sí creo que lo podrían utilizar alguna vez. Y acá tenemos dos funciones más. La potencia, ¿sí? Un número elevado a tanto. El cuadrado de un número, ¿cuál es? Ese mismo número multiplicado por sí mismo. O el cubo. Ese valor multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Ok? Entonces, eso también Excel lo hace. ¿Sí? ¿Qué me pide? Un número. ¿Sí? En este caso mi número está en la celda O2. Y después me dice, ¿a cuánto lo vas a elevar? Lo más coherente, lo que más sale puede ser al cuadrado o al cubo. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuál es la potencia? En este caso, mi ejemplo es 2. ¿Sí? Podría decir, miren, en valores enteros, 50 elevado al cubo. ¿Ok? Ahí está el valor. ¿Sí? Asimismo, otra de las funciones matemáticas que también pueden utilizar es la raíz cuadrada. Que se llama raíz. Raíz, y como parámetro, ¿qué le tengo que dar? Un número. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué otra función tenemos matemática que podamos ver? Bueno, esta es la que siempre utilizamos, la suma. Sumar un rango de valores. Ese rango empieza en la celda E2, 2 puntos, que es el límite, y finaliza en la celda E12. Este concepto de rango lo hemos manejado un montón. De hecho, en las primeras clases que vimos funciones, dentro de las funciones básicas, está la suma, así que hasta acá era lo que veníamos manejando siempre. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Fíjense, yo hago una división. 25 dividido 3. ¿Ok? Excel tiene una función que también me hace una división, que se llama cociente. Numerador, denominador, y me aparece el cociente. ¿Ok? En vez de escribirle la división, le digo cociente, dame el cociente. Bueno, me da un número entero. No me da decimales. A diferencia de una división común. ¿Ok?
Bien, ¿hasta acá cómo vamos? Chicos, ¿algún comentario además del sí de Camila? Bien, todo bien, es un quilombo. Muchos números para su gusto. Ok. Bien. Esto no lo tenía, lo quería preparar ahora, pero justamente por los exámenes que estuve tomando, no me dio tiempo a terminar, así que lo vamos a trabajar juntos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es tomar estos valores que tengo acá, que lo habíamos trabajado en estadística, y vamos a empezar a aplicar y vamos a ver cómo funcionan. ¿Sí? Bien. Mientras... Ahí está, a ver. Carácter número, a ver, yo le voy a dar un valor. Ok. ¿Alguno de ustedes en su cuenta de correo trabajó con Alt y números? Con la tecla Alt y números, por ejemplo, Alt 64. ¿Alguno le suena? Es cierto, el Alt 64 es arroba. Es cierto. Bien, ahora hagamos un poco de historia y veamos y analicemos esto. Exactamente, Eliana, se hacen símbolos, ¿sí? Ustedes tienen una tablita de, a ver, esto va a ser divertido. Ya que tenemos la función, vamos a hacerlo. Ustedes tienen a ver, cada tecla que ustedes presionan en el teclado, ¿sí? A la computadora le llega como un número, un valor, ¿sí? No es que le aparece tal tecla, viaja un código. Entonces, lo que voy a hacer, así improvisando, carácter. Lo que estoy haciendo es, voy a tomar los caracteres, que acá no se ven, porque son caracteres especiales. Carácter especial también puede ser el salto de página, puede ser un salto de renglón. ¿Sí? Vamos a ver a partir de cuándo tenemos las teclas. Eso no lo recuerdo, pero bueno, lo estoy haciendo ahora. Esto es improvisación pura. Ahí estamos llegando.
Ok, vamos a hacer un par más para que quede. Perfecto, ahí está. Bueno, entonces, yo les decía recién que cada tecla, cada valor que ustedes envían, mayúscula, minúscula, etcétera, tiene un valor, ¿sí? Ese valor se llama código ASCII. Ese valor, ese código ASCII, ¿sí? Que ustedes envían cada vez que aprietan la tecla, ¿ok? Cada vez que apretó el 0, ¿sí? Al procesador que yo le estoy mandando, un número 48. El arroba, ¿sí? Que ese lo utilizan, muchos lo han utilizado, cuando escriben el correo, si no tienen la tecla habilitada, la tecla arroba, si no lo ubican, entonces fácil, utilizan la combinación de la tecla Alt más un número. Si yo escribo Alt, presiono Alt y escribo el número 64, ¿qué me va a aparecer? Una arroba, ¿ok? Eso es lo que estamos representando acá. Esto es lo que representa el Excel con carácter. Por eso me pide un número, ¿ok? Allá lejos y en el tiempo, insisto, cuando yo tenía flequillo, yo recuerdo que tenía que trabajar en lenguajes de programación. Me acuerdo uno, puntualmente, que se llamaba Fox Pro, que utilizaba una pseudo base de datos que ahora ya cambió ese concepto. No les voy a explicar, no los quiero aburrir. Pero me acuerdo que yo tenía que dibujar con estos números las líneas de los informes. Entonces me la pasaba escribiendo, poniendo estos códigos. Pasó mucho tiempo, ahora ya no me acuerdo. Han pasado 20 años que hacía ese tipo de programación. Pero bueno, está ahí. Ok. Bien, veamos qué más tenemos de interesante. Ah, esta concatenar es excelente. Esto les va a salvar la vida en un montón de informes. Entonces, voy a concatenar. Pero voy a hacer lo siguiente. Ahí está, voy a utilizar estas dos. Tengo, fíjense, en la celda E1 tengo la frase que dice nombre y apellido. Y en la celda E2 tengo el nombre y apellido de una alumna. Entonces yo tengo que presentar un número, un valor, un informe. Y en este caso, digamos que es la chica 10 y se sacó un 10. Esto es nota. Pongamos así, nota, ahí está. Entonces puedo concatenar valores, puedo unir valores. Eso sí. De manera. Concatenar. Unir textos. Y acá me empieza a pedir textos. ¿Qué textos puedo unir? Entonces yo podría armar una oración de la siguiente manera. Y voy a sacar acá, voy a poner acá para que quede más lindo, más bonito y que sea personalizado. Entonces voy a decir lo siguiente. Concatenar. Yo tengo que informar el nombre, el apellido y la nota de cada alumno. Entonces voy a concatenar textos y celdas. ¿Sí? Entonces podría decir, mi primer texto, en tal caso, vamos a hacerlo formal, él, ¿sí? Él es un texto que yo armé. Punto y coma.
¿Con quién lo voy a unir? ¿Con quién lo voy a concatenar? Con esta celda que dice el nombre, es decir, dice nombre y apellido. Punto y coma. ¿Ok? ¿Qué más quiero? Saber quién es el alumno. Entonces lo concateno y en este caso acá voy a hacer lo siguiente. Como esto lo quiero que quede fijo, voy a jugar con otras cosas que hemos estado aprendiendo. Pesos, 1. Esto debería quedar, ahí está. Entonces, acá le estoy diciendo que ese valor queda fijo, queda estático, ¿ok? Después, el nombre y el apellido tengo en la celda E2. ¿Sí? Sigamos. Ya tengo, dice, el nombre y apellido, así como estoy uniendo partes. Y seguiría con el texto y la nota y la nota tengo acá en esta celda, ¿ok? Entonces, esta es la F1. Otra vez pondría signo pesos, F, signo pesos, 1, punto y coma. Y finalizo con la unión del valor que tengo en la celda F2. Cierro paréntesis, ¿sí? Lo que hice fue unir texto con el valor de varias celdas, ¿sí? Acá voy a agregarle un espacio. Acá también. Y me dice el nombre y apellido. Aval Agustina. Y la nota 10. Tendría que haberle puesto es 10. Pero bueno. Ahora bien, si yo tengo que entregar informes y tiene que aparecer esto, y tengo que concatenar, tengo que preparar así un renglón específico por cada alumno, yo ya preparé uno, arrastro, y fíjense, bueno, acá podría jugar también con aleatorio, ya que estamos. Aleatorio entre 1, punto y coma, 10, son las notas. Y ahí estuve trabajando con cadena de texto, en donde mezclo valores constantes, valores numéricos, ¿sí? Y los uno. En vez de quedarme loco por cada informe, supónganse que estén dando clase de cada alumno, que les pidan, tienen que entregar un informe de estos alumnos. Bueno, nada. Utilizo estas funciones de concatenar, ¿ok? Para preparar algo que sea, bueno, legible. Imprimen ese informe, lo entregan y listo. ¿Se entendió? Bien. Vamos a seguir jugando. Voy a checar esta celda, así puedo trabajar un poquito con cada uno de ellos. ¿Qué nos está quedando? Derecha. Voy a copiar acá. Vamos a ver qué nos pide derecha. Derecha nos dice, danos un texto y la cantidad de caracteres, ¿sí? Que nos va a mostrar. Entonces, yo quiero de la derecha que me muestre desde la derecha los dos primeros caracteres. ¿Sí? En este caso me dice 5. ¿Sí? Porque me tomo un texto, va hasta la derecha. La derecha del renglón es este. Y ahí le digo, empezá a contar dígitos y esa cantidad de dígitos me vas a devolver. Y arrastro. La nota.
Porque yo tengo acá en aleatorio y cada vez que hago una modificación, como es aleatorio, me cambian los valores. ¿Ok? Pero si fuesen fijos, siempre voy a tener lo mismo. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Entonces vimos carácter. Ah, debería haber una izquierda. Acá estamos. Voy a achicar esto si se ve. Okay. Este también. Voy a agregar una celda. Izquierda. Entonces, izquierda utiliza el mismo concepto. Yo tomo un texto y le pido la cantidad de caracteres. Le voy a pedir 2 caracteres, el mismo ejemplo. Y de todos, ¿qué me devuelve? Él. ¿Ok? Porque si yo empiezo a leer mi texto desde la izquierda y cuento la cantidad de caracteres, ¿sí? Los primeros 2 representan la palabra él. ¿Ok? Voy a marcar que estuvimos viendo, así después no me olvido. Bien, a ver, ¿qué otra cosa sería interesante? Sería interesante ver. A ver, ¿qué estoy viendo? Ah, esta en mayúscula. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, voy a hacer lo mismo. Mayúscula. Le muestro el texto que quiero, que me interesa. Vamos de nuevo, voy a marcar todo esto. ¿Y qué me aparece? Todo el texto en mayúscula. ¿Ok? Voy a agregar acá una celda en el medio para que me quede acá cerca la referencia de las funciones que estamos viendo. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos? Mínimo. Entonces acá voy a utilizar lo mismo. Minúscula. Voy a seleccionar un texto. Y voy a hacer lo mismo. Voy a arrastrar. Voy a agrandar mi celda para que puedan ver. ¿Y qué pasó? Tenemos todo en minúscula. ¿Ok? Recuerden ustedes que nosotros habíamos trabajado de manera parecida en Word. ¿Ok? Pero bueno, acá utilizamos funciones. Las funciones no están en Word. Pero a lo que yo quiero llegar es que siempre tenemos la manera de solucionar estos inconvenientes. ¿Qué más tenemos? Bueno, mínimo ya está. Extrae. Esta también me parece interesante. ¿Qué nos pide extrae? Extrae nos pide un texto. ¿Sí? Texto. Y nos dice, bueno, de la posición, elegí alguna posición y de esa posición yo te devuelvo la cantidad de caracteres. ¿Ok? Entonces, ¿dónde empieza? A ver, la palabra apellido. 1, 2, 3. En la posición 4, porque tenemos 1, E, 2, L,
3 tenemos un espacio. Y en 4 nos empieza la palabra apellido. Entonces, posición inicial, 4. Fíjense que siempre que yo escribo una función, me aparece en negrito, ¿sí?, cuál es el parámetro que está esperando. Bien, 4. Después, apellido, ¿cuántas letras tiene? A1, P2, E3, doble L es 4 y 5, y 6. Después tenemos la D, que es la 7, y la O, que es la 8. Entonces son 8 caracteres. Presiono Enter y fíjense que me extrae de ese texto, desde la posición 4, 8 caracteres. Y esos 8 caracteres representan, ¿qué cosa? La palabra apellido. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos? Reemplazar. Estoy tomando funciones aleatoriamente, al azar. ¿Ok? Pero la idea es trabajar con todas las funciones básicas. Entonces, vamos a ver qué nos pide reemplazar. Nos pide un texto original, un número inicial, entonces yo le puedo reemplazar, puedo trabajar con lo mismo anterior, 4, 8, ¿sí?, que es mi palabra apellido, y le podría poner un texto nuevo. Y le podría decir, no sé, en inglés, last name. Vamos a ver si funciona. Y fíjense que, comparemos, donde dice apellido lo reemplazó por last name. ¿Ok? El last name y nombre. ¿Ok? Sofi, te contesto. Está muy bueno. Está muy bueno. Lo bueno de todas estas funciones, ¿sí?, de conocer estas funciones, es que por ahí, insisto, la importancia es automatizar todo, todo un proceso, ¿sí? Porque si yo trabajo con funciones, con fórmulas, y dejo un formulario armado, independientemente a los valores, después me río, porque no tengo que repetir esa planilla n cantidad de veces para repetir todos los valores. No, armo un formato, trabajo fuerte una sola vez en esa planilla y después me olvido. Cargo los datos, lo otro sale automático, y generalmente este tipo de planillas, ¿sí? Imagínense, si uno da clases, ¿sí? Si yo tengo algo automatizado, lo repito por cada uno de los cursos que estoy dando clase, y como generalmente esto es estándar, no hay modificaciones, me puede durar años. Años sin confeccionar una planilla, únicamente cargando los datos correspondientes a cada curso. Entonces, imagínense el tiempo que uno se ahorra en todas estas cuestiones. Y más, si muchas te pueden pedir el formato de algún informe, nada, ya tengo el formato hecho.
Cambia únicamente por el tema de los nombres de los alumnos y de las notas. El resto, solo. ¿Ok? Bien. Habíamos visto reemplazar. Voy a abrir acá espacio para que entre todo en la ventana y no tenga que ir navegando. ¿Qué nos queda? Igual. Vamos a ver qué nos dice igual. ¿Qué nos pide? A ver, por eso también es importante poder interpretar, ¿sí? Los parámetros, lo que nos dice acá y acá. En este caso le voy a poner, a ver, un valor. Porque le di enter, le tengo que dar dos valores. Le doy estos dos valores. Por algún motivo me dicen que son distintos. ¿Por qué son distintos estos dos valores? ¿Quién me puede decir? Y voy a correr todo. Quiero que me analicen cuándo es verdadero y cuándo es falso. ¿Por qué les parece que tengo verdaderos y falsos, que son iguales? ¿Sí? Es una pregunta. ¿Estas dos cadenas son iguales? ¿Por qué es falso y por qué es verdadero? Chicos, ¿alguna idea? Escríbanme, díganme, no tengo idea, o sí, es por esto. Entonces yo sigo. Bien, Matías, ¿ves? A mí me ayuda que me digan, no tengo idea, o lo sé, y si lo sé, lo digo, y si no, bueno, porque si no, uno queda esperando. Entonces la respuesta es fácil. Fíjense, derecha. ¿Qué me pide derecha? Derecha me dice, anda hasta la derecha de tu texto, ¿sí? Y extráeme dos dígitos, ¿sí? Entonces, el dígito que me extrae es 6 y delante de ese 6 hay un espacio, ¿ok? Entonces me devuelve espacio 6, ¿sí? Espacio 6, el espacio no lo veo, ¿sí? Pero espacio 6 no es igual a 6. Porque evidentemente el espacio es un carácter más. Tengo dos caracteres, espacio y 6. Y en la otra celda donde tengo nota, tengo un solo carácter, que es 6. ¿Ok? Entonces, por eso, 6. Pero acá, en este verdadero, como dice, derecha 2, desde la derecha, contá, ¿sí? Viniendo hacia la izquierda, dos caracteres. Y esos dos caracteres que yo conté me representan el 10. ¿Sí? En esta celda de notas tengo 10. ¿Cuántos caracteres tiene 10? 2. Entonces, dos caracteres formando 10 y en la otra celda dos caracteres formando 10 son iguales. ¿Sí? En el primer caso no, porque tengo espacio 6, no es igual a 6. En uno tengo dos caracteres, espacio 6, y en el otro, en notas, tengo un solo carácter que es 6. ¿Se entendió? Buenísimo. Buenísimo. Entonces vimos igual. Ok.
Vamos con el siguiente ejemplo. Hallar. Vamos a ver qué nos pide hallar. Analicemos juntos qué nos pide. Bien, esto es muy parecido. Texto buscado. Dentro del texto y dónde inicia. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Texto buscado. Vamos a ver qué nos permite y en tal caso pues lo variamos. Busco la palabra él. En el texto indico cuál es la celda y la posición inicial es 1. Bien, acá me va a repetir todos. Pero acá voy a variar. Y vamos a ver qué cambia, en qué cambia. Esto voy a eliminar. Ok, acá se me ocurriría trabajar con la tecla si es error. Ahora lo vemos. Bien, analicemos qué nos dice. Hallar la palabra él en el texto que está ubicado en la celda G2 y le digo cuál es la posición inicial del texto. A partir de qué posición tiene que buscar. Le digo buscame desde el primer carácter. Entonces me devuelve un 1. El 1 es la posición. Es la posición en caracteres en que se encuentra, fíjense, el valor que estoy buscando, que es él. Está en la primera posición. En el segundo ejemplo, estoy buscando la palabra alumno en el texto que está en la celda G3 y le digo, empecé a buscar desde... Pero alumno no existe. ¿Sí? Como no existe, entonces me da un error. Esto yo lo podría modificar, que me aparezca error. Esto ya entrando en otro tema, pero me gusta que podamos combinar. Podríamos decirle sí, error, ¿sí? Entonces le digo sí, error, que me analice esta función, si existe un error, punto y coma, un mensaje, no existe la palabra. Como tengo un error, ¿sí? Como tengo un error, no pongo error división o que me aparezca la palabra error, no. Verifico antes que no haya un error. Entonces le digo, bueno, no existe la palabra. Y estoy combinando funciones. ¿Puedo combinar distintos tipos de funciones? No importa que sean estadísticas, de texto, matemática, lógica, sí, lo puedo hacer. Eso es lo que le da potencia al Excel. ¿Sí? Por eso yo puedo automatizar. Puedo dejar algo que me funcione re bien. Y no tenga errores. Y quien utilice, porque por ahí, a ver, yo puedo utilizar las planillas, puedo hacer las fórmulas, puedo armar, si es para mí. Y yo lo entiendo, me pareció un error, lo entiendo, sí. Pero ¿qué pasa si un tercero empieza a cargar información? Y no entiende. Le apareció un error y no entiende. Entonces yo con este tipo de metodología, esta forma de trabajo, a un tercero le dejo bien formado las planillas con suficiente ayuda para que entienda, me pasó tal cosa. ¿Sí? Y vamos al tercer ejemplo, que me dice hallar. ¿Qué estoy buscando?
estoy buscando la letra I en el texto que está en la celda G4. Le digo, empecé a buscar desde la posición 1, ¿sí? Tal como lo venía haciendo, y me devuelve un 13. ¿Sí? ¿Qué significa ese 13? Que esa palabra, si yo empiezo a contar los caracteres, está en la posición 13. ¿Ok? ¿Hasta acá se entiende? Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces vimos hallar. Lo voy a marcar, así después no me olvido. Voy a dejar un espacio para seguir trabajando con... Me imagino, estas funciones les gustan más que las matemáticas, ¿no es cierto? ¿O quieren que volvamos a la matemática? Estas son más piola. Bueno, a ver, veamos espacios. ¿Qué nos dice espacios? Espacios y un texto. Este debería eliminar espacios. Voy a hacer lo siguiente. Voy a modificar. Primero voy a modificar esta función, si no, no se va a entender. Y acá no se entiende. Me aguardo en un segundo para que quede algo más prolijo. Ahí está. Ahora así se debe entender. No importa, Sofi, que lleguen. Lo que pasa no es que llegan bien los mensajes. Lo que pasa es que por ahí yo me concentro. Es importante tener un feedback con ustedes, ¿sí? Sería lo ideal es que habiliten el micrófono, así yo escucho, porque si no, estoy escribiendo la fórmula o las funciones y tardo yo tiempo en leer los mensajes de ustedes. Bien, vamos a espacios. Fíjense, fíjense, y acá sí se nota cómo trabaja. Espacios elimina espacios a la derecha y a la izquierda, espacios que estén de más. ¿Ok? Entonces, yo tengo acá, fíjense, puse espacios y pongo el texto, el apellido y nombre, ¿ok? Y tengo estos espacios que no me significan nada, entonces no me sirven. ¿Sí? Yo podría eliminar. ¿Cómo hago para eliminarlos? Bueno, acá tengo esta función. Espacios. Me elimina los espacios de la derecha y de la izquierda y me deja únicamente el texto que voy a utilizar. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos está quedando? Este espacio ya está. Nos queda encontrar. Encontrar.
Muy parecido a Yar. Entonces, vamos a buscar un texto, vamos a repetir, vamos a poner I, donde en este texto, en la que está en la celda G2, y la posición inicial vamos a empezar con 1. ¿Ok? Y como verán, trabaja igual que ayer, es lo mismo. ¿Sí? Me devuelve, fíjense, la misma posición. Trabajan igual. ¿Sí? Acá no hay diferencia. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Ok. Bueno, me parece que los he bombardeado otra vez con un montón de conceptos. ¿Sí? Nos va a quedar, base de datos no la voy a dar porque los voy a dejar locos. Nos queda, y podemos jugar, vamos a probar cómo funcionan estas poquitas áreas, estas poquitas funciones. Entonces lo que voy a hacer es tomar otra vez esto, me voy a búsquedas, voy a armar, ¿sí? Esta quiero probar una función con ustedes que no la he hecho. A ver cómo me toma. ¿Acaso si no me funciona? No me funciona. Debería funcionar, no importa. Ya por la hora les voy a preparar estas últimas filminas para la clase que viene. En tal caso arrancamos con esto rápido y hacemos un repaso antes del examen, ¿sí? Porque esto nos va a llevar media hora más o menos y el repaso también media hora, una hora más. Vamos a ver cómo lo llevamos. Creería yo que hasta acá estamos. La nota del segundo, sí, la nota del, ¿qué pasó con la nota del segundo parcial, del segundo TP? Estaba esperando que Conrado me mandara su trabajo para poder actualizar todo junto, porque si no después el sistema me cierra la calificación y poder calificar por un solo alumno se me complica, ¿sí? Así que me lo mandó, yo creo que me llegó hoy a la mañana, ¿sí? Que tuvo problemas. Pero bueno, entonces yo estaría, en el transcurso de la tarde, les estaría eh, subiendo las notas. Sí, insisto, el promedio es, las notas son 8, 9 y 10. ¿Sí? Fueron todos muy buenos trabajos. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta acá. Cuéntenme, ¿qué les pareció todo? ¿Vieron qué útil son estas funciones de Excel? Yo diría que difícil serían las funciones matemáticas. Ahí lo veo difícil, ¿sí? Por el perfil que tienen ustedes. ¿Sí? Esas las veo complicadas. ¿Sí? Esas las veo complicadas. Las de texto, estadística, fecha y hora, me parece que van a ser muy útiles para lo que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Evidentemente, en 2 minutos o en 2 horas de clases, de desarrollo de clase, no creo bueno, que salgan unos expertos porque evidentemente tienen que practicar. Eso está claro, todos. ¿Sí? Pero sí, yo creo que
utilizando habitualmente este tipo de funciones. En principio, lo importante es que conozcan qué es lo que hay, ¿sí? Porque uno, si no conoce qué es lo que hay, lejos de teorizar, lejos de poder dar una opinión. Si no sabe, mejor guardarse silencio. Pero si uno entiende, dice, ah, mirá, vi que hay tal función que te hace esto, esto y lo otro. Por lo menos las básicas, ¿sí? ¿Sí? Saber que hay algo en el horizonte, a partir de ahí uno, bueno, empieza a practicar, empieza a probar, por ahí muchas veces es prueba y error, ¿sí? Por ahí para poder mejorar, como siempre digo, el tema de Google, de YouTube, es muy, eso, lo tienen que utilizar, para eso lo damos, ¿sí? Bueno, después ustedes, de acuerdo a su experiencia, a su experticia, bueno, tomarán lo que les sirve y dejarán lo que no. Como siempre digo, tomen lo que sirve y lo que no, lo descartan. Así que nada, yo creo que esta es una muy buena herramienta y hay que sentarse y mejorarla y practicar. Y ojalá esto les ahorre un montón de horas de trabajo, ¿sí? Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. En un ratito les subo el video, ¿ok? Así que, chau, chau.